La donación de Constantino. El poder a menudo no se toma por fuerza, sino que se fabrica con tinta y pergamino. Imaginen un documento, una sola pieza de escritura, tan poderosa que pudo redefinir el mapa político y espiritual de Europa durante casi un milenio. Ese documento es la donación de Constantino, posiblemente el fraude más exitoso y de mayor impacto en la historia occidental. La historia que se contó durante siglos era simple y convincente. En el siglo IV, el emperador Constantino, el primer emperador romano en convertirse al cristianismo, fue curado milagrosamente de la lepra por el Papa Silvestre I. Como muestra de gratitud y piedad, Constantino le otorgó al Papa y a sus sucesores no solo la primacía espiritual sobre todas las demás iglesias, sino también el dominio temporal sobre la ciudad de Roma, Italia y, de hecho, todo el Imperio Romano de Occidente. Con esta donación, el papado tenía una base legal divina para reclamar autoridad por encima de reyes y emperadores. Este documento se convirtió en la piedra angular del poder papal. Cada vez que un rey o un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desafiaba la autoridad de la Iglesia, la donación de Constantino se esgrimía como prueba irrefutable del derecho del Papa a gobernar. Justificó la creación de los estados pontificios, un reino terrenal gobernado directamente por el Papa que duró más de 1000 años. Moldeó la política europea, legitimó coronaciones, recaudó impuestos. Era, en esencia, el acta de nacimiento del poder temporal de la Iglesia Católica. Pero el edificio estaba construido sobre arena. Ya en la Edad Media, algunas voces escépticas comenzaron a cuestionar su autenticidad. El emperador Otón III lo denunció como falso en el año 1001, pero su voz fue una excepción aislada y rápidamente silenciada. El poder del documento era demasiado grande, demasiado conveniente para ser desacreditado. No fue hasta el Renacimiento, en 1440, que la verdad finalmente salió a la luz de una manera que no pudo ser ignorada. El humanista italiano Lorenzo Valla, un filólogo experto y un verdadero detective de textos, aplicó un análisis lingüístico riguroso al documento. Lo que descubrió fue demoledor. Valla demostró, sin lugar a dudas, que el latín utilizado en la donación no era el latín del siglo IV, sino una versión mucho más posterior, alrededor del siglo VIII. Contenía anacronismos, palabras y frases que simplemente no existían en la época de Constantino. Por ejemplo, mencionaba la tiara papal, y se refería a Constantinopla con un nombre que solo se popularizó mucho más tarde. La evidencia era abrumadora. El documento era una falsificación, probablemente creada en la curia papal alrededor del año 750 para fortalecer la posición del Papa Esteban II en sus negociaciones con el rey Franco Pipino el Breve. Aunque la Iglesia Católica admitió oficialmente el fraude siglos después, el impacto de la mentira ya era imborrable. Durante 700 años, una falsificación había definido la realidad política de Europa. Los protocolos de los sabios de Sión. Hay mentiras que son simplemente incorrectas, y hay mentiras que son venenosas. Los protocolos de los sabios de Sión pertenecen a la segunda categoría. Este texto es, sin lugar a dudas, la pieza de propaganda antisemita más infame y destructiva jamás creada. Se presenta como las actas secretas de una reunión de líderes judíos de finales del siglo XIX, detallando un plan maestro para dominar el mundo. El supuesto plan es una conspiración global para destruir la cristiandad, derrocar a todos los gobiernos, controlar la economía mundial a través de la manipulación de los mercados y los medios de comunicación y finalmente establecer un Estado judío mundial. El texto es una mezcla paranoica de teorías de conspiración que atribuye a los judíos todos los males de la modernidad. El liberalismo, el capitalismo, el comunismo, el secularismo. Es un manual del odio, diseñado para pintar al pueblo judío como un enemigo monolítico y malévolo que conspira en las sombras contra toda la humanidad. La realidad de su origen es mucho más mundana, pero infinitamente más cínica. Los protocolos en una falsificación plagada de plagios creada por la Ojrana, la policía secreta del zar Nicolás II de Rusia a principios del siglo XX. El objetivo era puramente político, culpar a los judíos de los crecientes problemas políticos y sociales que enfrentaba el régimen zarista y desviar el descontento popular hacia un chivo expiatorio conveniente.
El texto no es original en absoluto. Mucha parte de él fue copiada casi palabra por palabra de una sátira política francesa de 1864 llamada Diálogo en el infierno, entre Maquiavelo y Montesquieu, escrita por Maurice Joly. Este libro original no tenía nada que ver con los judíos. Era una crítica al régimen autoritario de Napoleón III. Los falsificadores rusos simplemente tomaron los planes de dominación mundial que atribuían a Napoleón III en la sátira y reemplazaron su figura por la de los sabios de Sion. A pesar de que su falsedad fue expuesta ya en 1921 por el periódico The Times de Londres, que demostró el plagio de la obra de Joly, el veneno ya se había extendido. El libro fue traducido a docenas de idiomas y distribuido por todo el mundo. Henry Ford, el magnate del automóvil, financió la impresión de 500,000 de copias en Estados Unidos en la década de 1920. Pero fue en la Alemania nazi donde los protocolos encontraron su audiencia más entusiasta. Se convirtió en lectura obligatoria en las escuelas alemanas y fue utilizado por Adolfo Hitler y el partido nazi como una justificación central para la persecución y el genocidio del pueblo judío. Era la prueba que necesitaban para su retórica de odio. Lo más aterrador es que, a pesar de haber sido desacreditado repetidamente durante más de un siglo, el texto se niega a morir. Sigue siendo fuente de inspiración para grupos de odio, neonazis y teóricos de la conspiración en todo el mundo, especialmente en Internet. Es un zombi literario, una mentira que sigue infectando mentes y alimentando el odio, demostrando que algunas fake news no solo engañan, sino que matan. El mito de que la gente medieval creía que la Tierra era plana. Cuando pensamos en la Edad Media, a menudo evocamos una imagen de oscuridad, ignorancia y superstición. Y en el centro de esa imagen se encuentra una idea muy popular, la de que la gente de esa época, desde el campesino más humilde hasta el rey más poderoso, creía firmemente que la Tierra era plana. Se nos cuenta la historia de cómo Cristóbal Colón fue un visionario solitario que luchó contra los dogmas de una iglesia y una sociedad que pensaban que sus barcos se caerían por el borde del mundo. Es una gran historia, un drama de la razón contra la ignorancia. El único problema es que es completamente falsa. Es una fake news sobre la propia historia inventada mucho después. La verdad es que prácticamente ninguna persona educada en la Edad Media creía que la Tierra era plana. El conocimiento de que la Tierra es una esfera se remonta a la antigua Grecia. Filósofos como Pitágoras en el siglo VI a.C. y Aristóteles en el siglo IV ya habían deducido la esfericidad de la Tierra a partir de observaciones astronómicas, como la forma de la sombra de la Tierra en la Luna durante un eclipse, o el hecho de que diferentes estrellas son visibles desde diferentes latitudes. Este conocimiento nunca se perdió. Fue preservado y transmitido a través de los textos de autores romanos como Plinio el Viejo, y luego adoptado por los eruditos cristianos de la Edad Media. Figuras influyentes como Beda el Venerable en el siglo VIII, Tomás de Aquino en el siglo XIII y Jean Buridan en el siglo XIV escribieron explícitamente sobre la Tierra como un globo. De hecho, el debate en la corte española sobre el viaje de Colón no tenía nada que ver con la forma de la Tierra. Todos sabían que era redonda. El verdadero desacuerdo era sobre su tamaño. Colón había subestimado drásticamente la circunferencia de la Tierra y, por lo tanto, la distancia a Asia navegando hacia el oeste. Los expertos de la corte tenían razón en su escepticismo. Si América no se hubiera interpuesto en el camino, Colón y su tripulación habrían perecido de hambre mucho antes de llegar a las Indias Orientales. Entonces, ¿de dónde viene este mito tan persistente? Fue en gran medida una invención del siglo XIX. Autores como Washington Irving, en su biografía romantizada de Colón de 1828, y el químico John William Draper, en su libro de 1874, Historia del conflicto entre la religión y la ciencia, popularizaron la idea. Su objetivo era retratar la Edad Media como una época de retroceso irracional dominada por la Iglesia, en contraste con su propia era de la Ilustración y el progreso científico. Querían crear una narrativa de conflicto en la que la ciencia, representada por Colón, triunfaba sobre la religión dogmática, la Iglesia de la Tierra plana. El mito era una herramienta de propaganda para su propia agenda cultural. La idea de un mundo medieval plano es un ejemplo perfecto de cómo la historia puede ser reescrita para servir a los propósitos del presente. Es una fake news que nos dice más sobre los prejuicios del siglo XIX
que sobre el conocimiento real de la Edad Media. Nerón tocando el violín mientras Roma ardía. La imagen es una de las más icónicas de la tiranía y la decadencia. El emperador Nerón, con una corona de laurel, de pie en su balcón con una expresión de demente indiferencia, tocando su violín mientras la gran ciudad de Roma es consumida por las llamas a sus pies. Es el símbolo definitivo del líder insensible, un artista absorto en su propio ego mientras su pueblo sufre. Esta escena ha sido inmortalizada en libros, pinturas y películas, sobre todo en la clásica Quo Vadis de 1951. Se ha convertido en una abreviatura cultural para describir a cualquier líder que ignora una crisis. El problema es que es históricamente imposible por una razón muy simple. El violín no se inventaría hasta unos 1500 años después. El gran incendio de Roma ocurrió en el año 64 después de Cristo. El violín, en la forma que lo conocemos, evolucionó en Italia durante el siglo XVI. Entonces, ¿qué pasó realmente? Las fuentes históricas de la época, como los escritos del historiador Tácito, que tenía solo 8 años cuando ocurrió el incendio, pero que escribió sobre él décadas después basándose en relatos de testigos oculares y registros públicos, pintan un cuadro muy diferente. En primer lugar, cuando comenzó el incendio, Nerón ni siquiera estaba en Roma. Se encontraba en su villa en Anzio, a unos 50 kilómetros de distancia. Al recibir la noticia, regresó rápidamente a la ciudad y, lejos de mostrar indiferencia, organizó los esfuerzos de rescate. Abrió sus palacios y jardines privados para alojar a los que se habían quedado sin hogar y organizó el suministro de alimentos a precios reducidos. Tácito, que no era en absoluto un admirador de Nerón, lo confirma. Sin embargo, los rumores comenzaron a extenderse. Tácito también menciona el rumor de que en un momento, durante el incendio, Nerón subió a su escenario privado y cantó el Saqueo de Troya, un poema épico acompañándose con una lira, un instrumento de cuerda similar a un arpa pequeño. No con un violín. La lira sí existía en antigua Roma. Este rumor, de ser cierto, podría ser el origen de la leyenda, pero aún Tácito lo presenta como un rumor, no como un hecho confirmado. ¿Por qué se arraigó tanto esta historia negativa? Porque Nerón ya era una figura profundamente impopular entre la clase senatorial y la élite romana, cuyos relatos históricos dominaron la posteridad. Lo odiaban por su populismo, su desdén por las tradiciones senatoriales y sus extravagancias artísticas. Después del incendio, Nerón aprovechó la destrucción para construir su fastuoso palacio, la Domus Aurea, lo que alimentó las sospechas de que él mismo había provocado el fuego para limpiar el terreno. Para desviar la culpa, Nerón acusó a la incipiente comunidad cristiana de iniciar el incendio, desatando la primera gran persecución contra ellos. Irónicamente, el tirano que acusó a un grupo minoritario para salvarse a sí mismo, se convirtió en la víctima de una de las piezas de fake news más duraderas de la historia. La imagen del violín, un anacronismo total, fue probablemente una adición posterior, quizás durante el Renacimiento o después, para hacer la historia aún más vívida y dramática. Es una lección de cómo la calumnia política, con el tiempo, puede endurecerse hasta convertirse en un hecho histórico aceptado. La existencia del cinturón de castidad. Pocas imágenes evocan la supuesta brutalidad y opresión de la Edad Media como el cinturón de castidad. La idea es grotesca y fascinante. Un dispositivo de hierro, con cerraduras y un diseño diabólicamente incómodo que un caballero celoso le ponía a su esposa antes de partir a las cruzadas para asegurar su fidelidad. Se ha convertido en un símbolo de la misoginia medieval, una representación tangible de la mujer como propiedad del hombre. Aparece en comedias, películas y se exhibe en museos de la tortura, presentado como una reliquia auténtica de una época oscura. Sin embargo, si examinamos la evidencia histórica, este notorio dispositivo resulta ser, en su mayoría, un mito, una fantasía erótica y una broma inventada siglos después de que los cruzados hubieran vuelto a casa. Los historiadores que han investigado el tema a fondo han llegado a una conclusión sorprendente. No existe ninguna evidencia creíble de que los cinturones de castidad se usaran realmente en la Edad Media. No se mencionan en ninguna crónica seria, texto legal o correspondencia personal de la época. Los supuestos cinturones medievales que se exhiben en algunos museos han sido desacreditados en su mayoría como falsificaciones del siglo XVIII o XIX, o como objetos de fantasía creados para coleccionistas de curiosidades. La primera mención inequívoca de un dispositivo de este tipo aparece en un manuscrito de ingeniería de 1405 llamado Belli Fortis, de Conrad Kaiser.
pero se presenta como una ilustración humorística, una especie de broma tecnológica, no como un objeto de uso real. La idea era más una metáfora o una sátira sobre los celos. Además, desde un punto de vista práctico, un dispositivo de este tipo habría sido una sentencia de muerte. El metal en contacto constante con la piel, en una época con una higiene muy diferente a la nuestra, habría causado rápidamente abrasiones, infecciones, sepsis y finalmente la muerte. Era simplemente inviable. Entonces, si no eran medievales, ¿de dónde vienen? El mito del cinturón de castidad realmente despegó durante el Renacimiento y la Ilustración. Autores como Voltaire lo usaron en sus escritos satíricos para burlarse de lo que ellos percibían como la barbarie y la superstición de la Edad Oscura. Era una forma de crear un contraste y resaltar la supuesta superioridad de su propia era iluminada. Fue en el siglo XIX, con la fascinación de la era victoriana por el medievalismo y su propia y compleja relación con la sexualidad, que la idea se consolidó. Se crearon objetos físicos, a veces como bromas, a veces para el mercado de antigüedades falsas, y la fantasía se convirtió en un hecho histórico. El cinturón de castidad no es un artefacto de la opresión medieval, sino un producto de la imaginación de épocas posteriores, proyectando sus propias ansiedades y prejuicios sobre el pasado. Es una fake news que nos dice mucho sobre cómo una época se ve a sí misma al inventar una historia sobre otra. La gran farsa de la luna de 1835. En la era de la desinformación digital, puede ser reconfortante pensar que hubo un tiempo más simple, en el que la gente era menos crédula, pero la historia nos enseña lo contrario. En el verano de 1835, la ciudad de Nueva York, y pronto el mundo entero, fue cautivada por una de las farsas mediáticas más espectaculares de todos los tiempos. El periódico The New York Sun, un diario sensacionalista de reciente creación que se vendía por 1 centavo, comenzó a publicar una serie de 6 artículos que afirmaban detallar descubrimientos asombrosos realizados en la Luna. Los artículos estaban supuestamente reimprimidos de una publicación científica escocesa no existente, el Edinburgh Journal of Science. Según el Sun, el famoso astrónomo británico Sir John Herschel había construido un telescopio de un poder sin precedentes en su observatorio de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Este telescopio era tan potente que podía ver la superficie de la Luna con la claridad de un paisaje terrestre. Y lo que Herschel había encontrado ahí era nada menos que un paraíso lunar. Los artículos describían con un detalle vívido y pseudocientífico bosques exuberantes, océanos, pirámides de cuarzo de color amatista y una fauna increíble. Había bisontes lunares, castores bipédicos que vivían en cabañas y llevaban a sus crías en brazos, y unicornios de un azul celeste. Pero el clímax de la revelación fue el descubrimiento de vida inteligente. Seres humanoides alados, similares a murciélagos, a los que el artículo bautizó como Vespertilio Homo. Estos hombres murciélagos vivían en una sociedad pacífica e idílica, construyendo templos y participando en actos de adoración. El público quedó absolutamente fascinado. La circulación del The New York Sun se disparó, convirtiéndose en el periódico más vendido del mundo en ese momento. La gente debatía los descubrimientos en las calles, los predicadores daban sermones sobre la vida en otros mundos, y otros periódicos, ansiosos por no quedarse atrás, reimprimían los artículos sin cuestionar su veracidad. Incluso un comité de científicos de la Universidad de Yale viajó a Nueva York para consultar las fuentes originales, para ser hábilmente desviados por los editores del Sun. Por supuesto, toda la historia era una invención de principio a fin. El autor, probablemente el editor del Sun, Richard Adams Locke, la había fabricado para aumentar las ventas y quizás para satirizar las extravagantes teorías científicas y religiosas de la época. La farsa solo se desmoronó semanas después, cuando Locke, según se cuenta, le confesó la verdad a un periodista mientras bebía. Pero para entonces, el Sun ya había logrado su objetivo. Nunca emitió una retractación formal. La gran farsa de la Luna de 1835 fue un hito en la historia de las fake news. Demostró el poder de un medio de comunicación para crear una realidad alternativa y la disposición del público a creer en historias extraordinarias, especialmente cuando se presentan con un barniz de autoridad científica. Fue la prueba, mucho antes de Internet, de que una buena historia, por muy falsa que sea, siempre viajará más rápido y más lejos que la aburrida verdad. Los cuernos de los vikingos.
Piensen en un vikingo. ¿Qué imagen les viene a la mente? Probablemente un guerrero corpulento, con una barba trenzada, un hacha en la mano y, por supuesto, un casco adornado con un par de cuernos amenazantes. Esta imagen está tan arraigada en nuestra cultura popular que es casi imposible disociarla de los incurradores escandinavos. Desde los cómics del Pato Donald y los dibujos animados de Bugs Bunny, hasta los disfraces de Halloween y las mascotas de equipos deportivos, el casco con cuernos es el símbolo universal del vikingo. Pero, si pudiéramos viajar en el tiempo a la Escandinavia del siglo IX, veríamos algo sorprendente. Ni un solo vikingo llevaba cuernos en su casco. De hecho, la idea les habría parecido ridícula e increíblemente impráctica en batalla. La evidencia arqueológica es clara. Se han encontrado numerosos cascos de la era vikinga, como el famoso casco de Djermund en Noruega. Todos ellos son simples y funcionales. Cascos cónicos o redondeados de hierro o cuero, a menudo con protectores para la nariz y los ojos. No tienen cuernos. Los cuernos en un casco serían un enorme inconveniente en el combate cuerpo a cuerpo. Un enemigo podría agarrarlos fácilmente para torcer el cuello del portador, o un golpe de espada podría engancharse a ellos, desequilibrando al guerrero o arrancándole el casco. La funcionalidad y la protección eran las prioridades, no la ornamentación teatral. Los vikingos eran guerreros pragmáticos, no personajes de una ópera. Entonces, ¿de dónde salió esta idea tan errónea y persistente? El culpable principal es, irónicamente, una ópera. En la década de 1870, el compositor alemán Richard Wagner estrenó su épico ciclo de óperas El Anillo del Nibelungo, basado libremente en la mitología nórdica. El diseñador de vestuario de la producción, Carl Emil Doppler, decidió equipar a los guerreros del coro con cascos con cuernos para darles una apariencia más feroz, primitiva y dramática en el escenario. No se basó en ninguna evidencia histórica, sino en una imaginación romántica y en la errónea interpretación de artefactos de la Edad de Bronce nórdica, que eran miles de años más antiguos que los vikingos, y probablemente se usaban en ceremonias, no en batallas. La imagen fue un éxito instantáneo. Las óperas de Wagner fueron inmensamente populares en toda Europa y América, y su visión visual de los antiguos germanos y nórdicos se grabó en la conciencia pública. Artistas e ilustradores posteriores adoptaron y popularizaron la imagen, y en pocas décadas la ficción se había convertido en un hecho aceptado. El casco con cuernos es una fake news visual, un accesorio de teatro que se escapó del escenario y reescribió la historia en la imaginación popular. Es un poderoso recordatorio de cómo el arte y el entretenimiento pueden crear mitos históricos más fuertes que la propia realidad arqueológica. El discurso del jefe Ciaro. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? La idea nos es extraña. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del brillo del agua, ¿cómo pueden comprarlos? Estas palabras son elocuentes, poéticas y profundamente conmovedoras. Forman parte de un famoso discurso atribuido al jefe Ciaro, líder de las tribus Suquamish y Duwamish en el siglo XIX, y se ha convertido en un manifiesto ecologista mundial. Se cita en libros, se imprimen carteles y se enseña en las escuelas como un ejemplo de la sabiduría indígena y su conexión espiritual con la naturaleza, en agudo contraste con la codicia del hombre blanco. Es un discurso poderoso que ha inspirado a generaciones de activistas medioambientales. El único problema es que el jefe Ciaro nunca dijo nada de eso. La versión que todos conocemos es una fake news, una invención creada más de un siglo después por un guionista de televisión. La historia real es mucho más compleja. En 1854, el jefe Ciaro, cuyo nombre real era Sihal, pronunció un discurso en su lengua nativa, el Lutschutsid, durante las negociaciones de un tratado con el gobernador del territorio de Washington. Isaac Stevens, un médico local, el Dr. H.A. Smith, estuvo presente, tomó notas y unos 30 años después, en 1887, publicó una reconstrucción del discurso en un periódico de Ciaro. La versión de Smith, escrita en el florido lenguaje victoriano de su época, es muy diferente de la famosa versión ecologista. Habla de la melancolía por el declive de su pueblo, de la relación con sus antepasados y de una coexistencia pacífica pero resignada con los colonos. Es un discurso sobre la pérdida y la transición, no principalmente sobre la ecología. No contiene ninguna de las famosas frases sobre comprar el cielo o la savia que corre por los árboles llevando la memoria del hombre de piel roja. La transformación del discurso ocurrió en 1971.
Un guionista llamado Ted Perry estaba escribiendo un guión para una película sobre la contaminación producida por la cadena de televisión ABC. Perry se topó con la versión de Smith del discurso y se inspiró en ella, pero decidió reescribirla completamente para que encajara con el mensaje ecologista de su película. Añadió todos los pasajes poéticos sobre la naturaleza que se han hecho famosos, inventando una versión que reflejaba las preocupaciones del movimiento ecologista de la década de 1970, no las del jefe Seattle en 1854. Perry nunca tuvo la intención de que su versión se atribuyera directamente al jefe indígena. De hecho, intentó que su nombre apareciera en los créditos, pero fue omitido. La película se emitió, el texto se difundió rápidamente y en poco tiempo, la versión ficticia de Perry fue aceptada como la transcripción literal y auténtica del discurso original. Se convirtió en una leyenda, un mito fundacional del ecologismo moderno. Aunque el mensaje es noble y las intenciones de quienes lo comparten son buenas, la historia del discurso del jefe Seattle es un claro ejemplo de cómo una falsificación, aunque bien intencionada, puede borrar la voz histórica real de una persona para convertirla en un símbolo que sirva a las necesidades del presente.